Michael Jackson, el rey del pop, una de las personas más influyentes del mundo, un cantante que lo revolucionó todo. 16 años después de su muerte ha salido su película, una película que explica quién fue el rey del pop y todo lo que había detrás de su legado. Para hablar de todo esto, hoy llevamos aquí en Raycaster a un especialista que ya estuvo aquí, que nos acompaña un día más y muchísimas gracias por estar aquí. Pablo Rodríguez Lago, Fake News, es un auténtico placer tenerte aquí y otra vez muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí encantado. Muchas gracias por invitarme de nuevo y de verdad que es un placer. Te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti, Pablo. De hecho, ya nos vimos ahora un año y medio y recordar desde aquí dar muchas gracias a toda la gente que ha visto el episodio porque lleva más de casi 6.000 visitas en YouTube Ostras. y los reels la verdad que han ido muy bien, así que la gente le interesa el tema de Michael Jackson y mucho Ujú. apoyo de parte de la audiencia hacia tu persona. Bueno, en este episodio vamos a hablar de la película, de la gran película que hablamos en el podcast, me acuerdo, en noviembre de 2024, que dijimos que tenía que salir la peli, que apuntaba buenas maneras y tal. Yo la he visto ya, se estrenó el 22 de abril, tú supongo que la habrás visto unas cuantas veces, fuiste al estreno como hemos visto en tus redes sociales, así que en primer lugar, bueno, ¿qué te pareció y qué opinas del lanzamiento de Michael? Pues la verdad es que me ha parecido. Yo iba sin expectativas, porque considero que las expectativas te pueden condicionar un poco, no sé, lo que te pueda parecer una película después, te puede parecer mejor o peor Hmm. el hype que tenga, las expectativas. Entonces, fui así un poco, pues a ver lo que ocurría. A ver, yo consideraba que tenía todas las papeletas para ser una gran película, porque tenía a John Logan en el guión, Antoine Fuqua en la dirección, Graham King en la producción, también estaba el patrimonio también en la producción, lo cual le daría ciertos matices más verídicos, ¿no? Que si no estuviesen ellos. Y tenía un reparto buenísimo, excepto los que hacían de Michael, Jafar y Juliano, que nunca habían actuado. Entonces yo decía, pues bueno, tiene todas las papeletas para hacerlo. Si aciertan en los actores de Michael, lo demás está rodado. Aparte tenían un presupuesto brutal de 155 millones. Entonces dices, pues bueno, tiene que salir bien. Y la verdad es que está muy bien, que es una película muy, muy, muy disfrutable. Eso dijiste, me acuerdo, en noviembre de... Pues la película ha tenido muchos altibajos en la producción y a nivel guión, porque la película se rodó entera, incluyendo algunas escenas que luego tuvieron que cortar. Se rodó con el tema de las acusaciones, ¿vale? De hecho, la película en el guión original y en la grabación original y en el montaje final original, la película empezaba con Michael desde su casa en Neverland, viendo cómo llegaban las patrullas de policía, Eso he escuchado, sí. cómo entraban en su habitación, cómo lo desnudaban y cómo le fotografiaban las zonas íntimas, ¿no? Bueno, esto fue parte de la investigación en el caso Chandler. Y conozco a personas de primera mano, que han visto este montaje original. Y la película era un poco más cruda, ¿no? No tanto para todos los públicos. Pero ¿qué pasó? Que cuando ya estaba la película terminada, de repente apareció uno de los abogados del caso Chandler y dijo, oye, que a mí no se me ha consultado nada para ver si podíamos hablar de este caso. No, y os recuerdo que aquí hay un acuerdo de extrajudicial con una cláusula de confidencialidad mediante la cual no se puede dramatizar el caso, ni en televisión, ni en documentales, ni en películas, ni en libros, ni nada. Y me parece que lo habéis hecho. Yo os lo dejo aquí. O sea, lo dijo con sus palabras, pero básicamente le comento eso. Entonces, Lionsgate dijo, no nos arriesgamos a que nos pongan una demanda, hay que regrabar y hay que quitar esto de la película. Entonces lo quitaron y la película acaba pues en cuanto comienza el Back Tour. El Bad Tour, Se sí. reivindica a Michael como que se emancipa de la Hmm. familia y empieza ahí. Pero no era la decisión intencionada original del patrimonio de Michael borrar esta parte de las acusaciones. De hecho, ellos querían mostrarlo. Pero bueno, a ver cómo lo abarcan en la secuela, porque la secuela ya ha sido confirmada. Tenían que esperar a los números de la taquilla, pero ya tal y como va, que Sí, va sí. como un cohete, Hablaremos de eso, 200 millones de sí, euros ya recaudados. Una... 217 y creo que a nivel global, porque esto creo que es, o sea, creo que es en
En Estados Unidos, Sí, y 90 y tantos, sí, el eso resto sí. del mundo, Mm. 217, creo que en total son 300 y pico millones. Buah. El biopic que más ha recaudado de toda la historia. En tres Entonces, días, bueno, pues, en, sí, en 4 o 5 días. el que más ha recaudado en su estreno, me refiero. Mm. Entonces, pues, si sigue con esta pendiente cuesta arriba, pues yo creo que tiene todas las papeletas de hacer una, no sé, de recaudar muchísimo y que se animen aún más a hacer la segunda parte. Que ya está en Eh, proceso, porque tienen tantas cosas grabadas ya. Has mencionado cuando acaba el Bad Tour que Michael se reivindica de su familia y tal, porque eso lo Mm, vemos, ¿no? En un concierto como anuncia que ya deja mm, de participar y que es su última gira. Y esto mm, es por la figura del padre, que vemos, pues, como es mm. normal, vemos que la figura del padre fue muy exigente, que Michael de pequeño lo pasó mal, que no tuvo una infancia, pues, agradable. ¿Cómo enfoca la película la infancia y si crees que la acierta? Y pues hablemos un poco de la infancia de Michael, porque yo no sabía que el padre fue tan duro, la verdad. No, el padre fue más duro. O sea, el Más duro. padre tenía instaurado en casa un régimen de terror con todos los hermanos y con la madre. Fue muy duro, muy duro. De hecho, Michael llegó a describir situaciones de abuso físico, de palizas, mucho más explícitas y más crueles que las que se ven en la película. Pero creo que un acierto de esta película es mostrar lo que ocurrió, porque es real todo lo que muestran en la infancia y en la juventud de Michael, pero mostrarlo de una forma sutil e incluso de pie a imaginarte lo demás, ¿no? Vale. Por ejemplo, bueno, pues se ven golpes, se ven, bueno, pues palizas, pero no es como lo que como lo que te dijo Michael alguna vez, que los untaban aceite y les pegaba con cables eléctricos para que les doliese más, ¿no? Esto lo llegó a decir Michael y eso no se ve así tal cual, pero yo creo que es una manera perfecta, la forma en la que lo han mostrado, de ser respetuoso, no solo con Michael, porque es algo muy íntimo lo que le ocurrió, sino también con sus hermanos, con la madre que sigue viva y con Joseph el padre, que aunque haya sido así de duro y de maltratador, pues es una forma también de guardarle cierto respeto, que bueno, tampoco tienen por qué mostrar todas las intimidades. Para mí es positivo que las insinúen, las muestren de manera sutil y ya luego tú te imaginas lo que quieras o ya luego tú ves documentales, entrevistas y lo que quieras. Pero me parece que lo han hecho de la mejor forma posible para que la película pueda ser vista para todos los públicos. O sea, yo creo que a Hmm. Michael le hubiese gustado así, que puedan ir padres con hijos a ver la película, ¿no? Y creo que esto es un acierto. Bueno, tú estuviste invitado en Berlín, que supongo que para ti fue algo alucinante, no sé si ya lo sabías de antemano y tal. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue estar en Berlín, ver esa película, estar en la alfombra roja con Jafar, con los hermanos, con la familia de Michael, que bueno, que sabemos que has estado ya con los hijos y estas cosas, pero supongo que para ti fue una experiencia inolvidable, ¿no? Pues sí, la verdad es que fue como una fantasía pop absoluta. Esto fue gracias a un amigo que se llama Miguel Ángel, que lo invitaron a él desde Universal Pictures España, y él les dijo, oye, hay un chico aquí, publicó un libro, tal y cual, entonces Universal fue cuando se puso en contacto conmigo para invitarme. Y fue algo, algo maravilloso porque fui con todo el equipo de Universal España, con pues algunos personajes públicos, periodistas, influencers, con mi colega también Miguel Ángel, que también fue, y con los directivos de Universal, de las empresas de cine. Fue algo surrealista para mí, ir por la alfombra roja con, bueno, había muchísimos influencers de toda, no sé, de todo el mundo. Yo a la mayoría no los conocía, como es lógico, pero conocí a Sofía Cristo, que me pareció una chica encantadora, a ella y a su pareja, a Meridiano, que es un influencer de cine también, a Oscar, no sé qué, que también es uno que hace, que no sé si te das cuenta, uno con bigotillo y pelo largo, que también hace Ah, críticas sí, sí, de sí, música. sí, sí, sé Ese es quién es. Oscar, no sé qué. Bueno, pues todos majísimos, todos encantadores, estábamos ahí flipando, alucinando con esa experiencia, porque claro, llegabas al recinto en el que se hacía, que era el Uber Arena, y era como un estadio y todo por dentro estaba decorado magníficamente y espectacularmente con imágenes, experiencias inmersivas, carteles, actividades, todo de la película de Michael y con imágenes de Michael, de Jafar, te metías dentro de los videoclips, de todo, o sea, fotocalls de todo tipo que te puedas imaginar y fue espectacular. Y luego ya vimos la película en un cine que
sea, es que hasta las conversaciones, la respiración era como si la tuvieses aquí, una pantalla tan grande que yo nunca había visto nada igual. La música te vibraba el pecho cuando sonaba. Y estábamos allí en una sala que era enorme, 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 con muchísimas butacas, y teníamos detrás sentados a la familia de Michael, al elenco, Ostras. a los productores, a los directores, y estaban todos detrás, a unas 5 6 7 filas. Y fue muy bonito porque cuando acabó la película, Mm. eh, nosotros estábamos en el extremo de un pasillo y pasaron por nuestro lado pues todo el elenco y tal, y los hermanos de Michael. Y nos fijamos en que Jackie, uno de los hermanos de Michael, baja y le tienen que ayudar entre dos personas, ¿no? Y nosotros, ostras, ¿qué le pasa? ¿Estará ya un poco mayor? ¿No puede caminar o qué? Pero si hace nada, hace unos días estaba dando conciertos. Y claro, nos fijamos y el pobre Jackie estaba, pero descompuesto, derrumbado total, llorando como un loco. Ostras. Y estaba totalmente hecho polvo porque la representación de Jafar en la película es que realmente veían a Michael. O sea, es que hay momentos en los que tú no sabes separar a Jafar de Michael. No sabes dónde acaba Jafar y dónde empieza Michael. Es espectacular. Y aparte, el cariño con el que todo el mundo en esa sala se entregaba a Michael. Porque claro, sí que es verdad que las personas que estábamos allí pues además de las personas del entorno de Michael, pues eran fans, eran influencers, eran personas que llevaban mucho tiempo esperando esta película, ¿no? Entonces estábamos todos pues muy exaltados y cada vez que ocurría algo en la película, la gente se ponía de pie a gritar, a aplaudir. Yo nunca vi nada igual. Y había muchos fans que lo definían como una experiencia religiosa y es que parecía algo así, o sea, era algo muy, muy bestia, ¿no? Que, Bueno, es un recuerdo muy bonito que me llevo, sí. pues me alegro, supongo que fue algo brutal y ojalá puedas ir también a la segunda. Ojalá, sí, sí, desde luego. ¿Tú crees que realmente que la película Michael consigue capturar quién fue realmente Michael Jackson como persona? ¿Crees que una persona que no sabe quién es Michael Jackson va a ver la película y consigue ver que realmente es Michael el que está allí? Pues mira, sí, yo recomendaría, antes de nada, que la gente que todavía no la ha visto, que la vaya a ver en versión original, porque la voz de Jafar es 100% igual a la de Michael. Yo no sé qué tipo de edición han hecho, pero la voz es exactamente igual. Y en español me da la sensación de que es un hombre intentando forzadamente parecer más aniñado, y eso, pues no Sí, es porque que lo yo la he haga visto en mal, pero español y sí, claro, sí. y a mí eso me saca un poco de la película, pero bueno. Eh, Jafar interpreta a su tío Michael como... Es que es la viva imagen de Michael. Es capaz de mostrar la dulzura que tenía Michael dirigiéndose a los demás, el carisma que tenía, el talento que tenía, ya no solo en la forma de bailar, que lo hace igual que Michael. Es espectacular cómo baila Jafar. Mucho se lo ha currado también, ¿eh? Ha trabajado también con algunos de los bailarines y coreógrafos de Michael, que tuvo Michael en su vida, que le estuvieron ahora ensayando todas las pautas para hacer las coreografías y todo, ¿no? Y representa muy bien el carisma, la sonrisa, el aura que tenía Michael, ¿no? Y esa elegancia, esa compostura que guardaba Michael siempre, de manera educada, de manera alegre, incluso dentro de lo que fue el drama de su infancia, ¿no? Era un chaval alegre, ¿no? Dentro de lo que cabe, y creo que lo representa muy bien. Y la película sí, transmite muy bien eso, ya no solo el carisma, sino la forma de bailar, la forma de expresarse con los demás. Creo que representan muy bien quién fue Michael. Por eso la película tiene tanto mérito, ¿no? Porque capturan muy bien la esencia de Michael. Y los hechos que transmiten en esta película son prácticamente, y ya no solo, o sea, verídicos, pero ya no Hmm. solo eso, sino que también te muestran su lado solidario, hacen bastante hincapié en el lado solidario de Michael visitando a los niños enfermos en los hospitales. Exacto, sí. Sí, su lado, pues cuando se quema, que lo dona todo al hospital para que construyan una unidad de quemados. Todo eso lo recuerdan en la película y me parece fundamental, porque para mí ese es el legado más importante, ¿no? Su faceta humanitaria, y le han dedicado tiempo en la película, así que creo que eso le da mucho valor también. ¿Qué parte de la película crees que está mejor? O sea, ¿qué parte de la vida dentro de la película está mejor representada para ti? Porque a mí me encantó la infancia, o sea, creo que el actor que representa a Michael de pequeño es que literalmente es Michael.
Sí. Bailando es alucinante. ¿Y qué parte crees que es la que representa más? Bueno, Juliano lo hace genial. O sea, mucho se habla de Jafar, pero es que Juliano es que lo hace igual de bien. Lo que pasa es que creo que Jafar, luego el Michael adulto, eclipsa un poco al Michael niño, ¿no? Al actor. Pero lo hacen los dos muy, 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 muy bien. Espectacular. Y ninguno de los dos eran actores, porque Juliano era un chavalín que se hizo famoso a través de redes sociales, TikTok y así, porque bailaba como Michael en las calles y Ostras. bailaba pues con algún famoso y tal. Entonces lo reclutaron para la peli, pero tampoco era actor, igual que Jafar, que nunca había hecho un papel en su vida. Y lo hacen los dos brutal, 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 pero genial. Dices, joder, menos mal, porque si no hubiese sido una cojera bastante importante en la película, si llegan a hacerlo mal. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué parte Hmm. me gustó más? A ver, sí que es verdad que la película, en todas las partes, desde el comienzo hasta que acaba, omiten muchas cosas. Pero es que tienen que ir de un evento a otro a toda prisa para que dé tiempo a abarcar todo. Entonces, pues se pasan por alto eventos muy, muy, muy importantes de la trayectoria profesional y humana y personal de Michael, ¿no? Como la relación con Diana Ross. Se grabó lo de Diana Ross, pero tuvieron que cortarlo del metraje final porque es que al final se encontraron con un metraje de 4 horas, de más de 4 horas. Tuvieron que ir cortando, ¿no? Y además también los problemas legales por los que tuvieron que cortar el tema de las acusaciones y el hilo conductor de una película te lleva a las acusaciones, todo lo que hay antes dentro de ese hilo conductor que te lleva a las acusaciones también lo tienen que cortar, porque ya no encaja, ya quedarían cabos sueltos, ¿no? Vale. Entonces tuvieron que cortar muchísimas cosas en la película. Faltan muchos discos por representar, pero tampoco importa realmente, ¿no? Tampoco importa porque lo que muestran es real, está bien hecho, está bien construido. Em, Te representan, por ejemplo, lo del vitíligo en la piel y también sin hacerlo de manera grotesca, ¿no? No ves a Michael, yo qué sé, montando una escena total. Lo de la nariz, también las operaciones, pues te lo muestran, Exacto, pero sí. no lo ves ahí de una forma tampoco muy grotesca, recreándose de manera explícita en esos dramas, ¿no? En los dramas físicos, en los dramas emocionales. Te los muestran, pero de una manera respetuosa, elegante y sutil. Y para mí, ya te digo, como te dije antes, que me repito, es de valorar, ¿no? Para mí la parte que mejor representa la peli de la vida de Michael tal vez sea la época en la que empieza a desvincular de su padre. El accidente de Pepsi lo recrean muy bien, todo lo que conllevó, todo el problema médico, todo lo que es como eso fue un punto de partida para desvincularse de su padre. También representan muy bien el trajín que llevaba Michael cuando era pequeño, yendo de concierto en concierto en la época de los Jackson 5. Me parece que cojea un poco la película en cuanto a evolución de ciertos personajes. Me parece que están un poco vacíos. Los Jackson 5 son meros figurantes. Y Eso sí. Hmm. me parece que deberían de tener un poco más de peso o de importancia, peso dramático en la película, ¿no? Bueno, creo que ahí se quedaron un poco cortos, ¿no? Que casi no tienen diálogo y, joder, Michael creció con sus hermanos, ¿no? Aunque sea una discusión, aunque sea una conversación o algo, joder, no sé. Pero bueno, tampoco pasa nada. La película ha decidido centrarse en Michael, en la relación con Michael, de Michael con los animales, con su padre y todo, y yo creo que lo han representado muy bien. Tema, has hablado de vitíligo, tema que Michael, pues lo vemos todo el rato en la peli con el guante y tal. Realmente, si puedes explicar un poco esta fase, bueno, esta enfermedad, ¿no? Que tenía Michael, que es la del vitíligo, cómo para él, pues, cómo él sintió esta enfermedad y supongo que él tenía un gran complejo con esto. Y si puedes explicar un poco esta parte de su vida. Pues sí, porque a ver, fíjate, el otro día se compartió un reel en Instagram de otra entrevista que hice con Piluca Íñigo y se viralizó totalmente. Y ese reel hablaba del vitíligo, ¿no? Yo Ostras, explicaba esto, sí, explicaba que a Michael le empezó el vitíligo en la zona de la mano y la muñeca y que al principio empezaba a echarse maquillaje para ocultar esas manchas blancas que le aparecieron, ¿no? De hecho, hay algún que otro guante de la época, pues de los comienzos de los 80 que Michael usaba pues en Billie Jean,
que todavía siguen con esas manchas de maquillaje oscuro, ¿no? Lo que Ostras. pasa es que el vitíligo, al principio, pues empezaban a taparse esas manchas blancas, pero el vitíligo se extendió tanto que después esas manchas que le quedaban ya eran manchas oscuras de su color de piel original y las trataban con Benoquín para igualar el tono de piel. Eso es la única realidad. Y a mí me sorprende mucho es que yo lo siento, o sea, realmente me da exactamente igual, pero hay muchas personas que todavía no se lo terminan de creer. Y lo del vitíligo está confirmado en la autopsia. Hasta en 2 puntos mencionan que Michael Jackson tenía vitíligo por todo su cuerpo. Hay muchísimas fotos de Michael en las que aparece pues o sin camiseta o con los brazos descubiertos y está sin maquillar. Y Michael es como una vaca, tiene manchas oscuras y manchas blancas por todo su cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que lo ocultaba, lo maquillaba, lo trataba y después, hacia el final de su vida, estaba tan extendido que le quedaban muy pocas manchas oscuras que él trataba con Benoquín para igualar el tono. Una enfermedad como el vitíligo no se puede provocar, porque mucha gente dice, no, Michael se provocó el vitíligo. El vitíligo no se provoca, el vitíligo te aparece, es una enfermedad autoinmune que provoca tu propio cuerpo por por un, una herida, te puede aparecer por una herida, te puede aparecer por niveles altos de estrés, puede ser hereditario, pero una persona echándose ninguna crema, ninguna operación, te va a aparecer vitíligo de forma voluntaria, punto. Y las personas que quieren pensar lo contrario, que Michael Jackson quería ser blanco, pues mira, tiene todo el derecho del mundo a opinar. La gente tiene todo, solo faltaría. La gente Mm. tiene todo el derecho del mundo a opinar y me parece muy bien. Pero en este caso, en el caso del vitíligo, las personas que opinan que Michael Jackson quería ser blanco y por eso se cambió el color de la piel, esa opinión se debe únicamente a una falta de conocimiento. Y ya está, no hay más. Así como yo tengo falta de conocimiento en muchísimos otros asuntos, también preguntas por la guerra de Ucrania y yo te doy mi opinión eh, sesgada y muy poco fiable de lo que ocurre realmente en ese conflicto, porque no tengo ni idea, a lo mejor, ¿no? Te puedo dar una opinión muy cogida con pinzas, ¿no? Pues ya está, hay personas que tienen la información que han contrastado todo esto que ha ocurrido con Michael y que saben perfectamente lo que ha ocurrido, y otras que no, y punto, ya está. O sea, no hay más vuelta de hoja que darle, porque es que hay veces que te sorprende cómo hay personas que están totalmente manipuladas, y estamos en 2026 ya, tío. El 25 de junio es el Día Internacional del Vitíligo porque homenajea la muerte de Michael. ¿Tú te Ostras, crees que las imagínate. personas que tienen vitíligo en el mundo van a darle el Día Internacional del Vitíligo a una persona que no ha tenido vitíligo realmente? Yo conozco y he entrevistado a varias personas, sobre todo mujeres y sobre todo de Brasil, no sé por qué Brasil, que ahora son influencers, porque claro, ahora el vitíligo es como que ya es algo súper aceptado en la población, se presume de él, incluso se monetiza, ¿no? Y entonces todas estas personas, estas chicas, pues lo lucen con mucho esmero en las redes sociales y se hacen influencers. Y que eran chicas mulatas o negras y que ahora son completamente blancas, completamente. Y están en redes sociales, buscadlas. Quiero decir, hay muchas más personas que tienen vitíligo universal como tenía Michael en prácticamente todo su cuerpo. Si alguien no se lo quiere creer, es su problema. No pasa nada, tío. Todos tenemos derecho a tener una opinión. Me parece correcto, pero en este caso se debe a ignorancia o falta de conocimiento. Pensar lo contrario. Tema, o sea, has dicho que se pintaba y tal, pero vemos a Michael en la época de Thriller, que es totalmente otro aspecto al que finalmente llegó. ¿Cómo Michael llegó de ese aspecto al que finalmente pues era totalmente blanco? A ver, cuando Michael era pequeño tenía a toda la familia, sobre todo a su padre, haciéndole bullying por el tema de la nariz, llamándole narizotas. De hecho, también lo representa en la película, y es algo que se sabe desde siempre. Michael tenía complejo con su nariz porque de pequeño le llamaban narizotas, y Michael tenía también eh, quería verse perfecto físicamente, por es que no se veía del todo guapo, atractivo, ¿no? Entonces, pues al final, pues como muchas personas se operan porque no se ven atractivas, ¿no? Hay muchas personas que se operan los pechos porque consideran que los tienen pequeños, pues Michael consideraba que tenía una nariz muy ancha y se la estrechó, se la hizo más pequeña. Hay muchas personas, yo qué sé, hay muchas personas que se operan la nariz, no solo Michael, ¿eh? Hay muchísimas personas que se operan la nariz. Y muchas personas que van al solarium para ponerse negras, joder. Quiero decir, a Michael se le, no sé, se le destruyó porque la gente
lo relacionó con un estigma racial, y aquí no tiene nada que ver con la raza. Michael Jackson estuvo toda su vida hasta su muerte sintiéndose orgulloso de ser negro, sintiéndose orgulloso. De hecho, había una época que a mí me encanta en la que Michael iba de predicador por ahí, en Harlem, en Oxford, haciendo speeches sobre sobre la raza y sobre el poder de la cultura negra. Quiero decirte, tú ves la casa de Michael cuando hicieron las redadas y tenía una colección de libros sobre cultura negra que alucinas. Sus videoclips, todo, su personal, sus músicos, todo es raza negra por todos lados. Entonces, mezclar lo del color de la piel con un estigma racial es absurdo. Lo que pasa es que sí, tenía un complejo con su nariz y se la operó. Tú ves la autopsia, ves las cicatrices que tenía Michael en la cara y lo único que había era en la nariz, a los lados de la nariz, de rinoplastias, nada más. Tenía cicatrices detrás de las orejas que fueron seguramente de cuando quiso hacer una reconstrucción de nariz, pues los cirujanos te cortan de aquí atrás para poder hacer la reconstrucción en la nariz. Nada más, pero es que todo tiene una explicación. El pelo, pues Michael Jackson se quemó la cabeza con el anuncio de Pepsi y tuvo que llevar prótesis, hacerle injertos, llevar prótesis y pelucas toda su vida. Es así, todo tiene una explicación. Vamos al tema de Jafar, ¿no? De su sobrino, que al final es la gran estrella de la película, porque es el que hace de Michael y lo ha acertado, en mi opinión, lo clava perfectamente. Hablemos de Jafar, quién es Jafar Jackson y cómo ha llegado hasta representar la película de Michael, porque supongo que muchísima gente quiere hacer este papel y al final le han dado a Jafar. Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea de cómo lo descubrieron ni nada. Sé que hubo un casting y que al final el resultado de ese casting fue elegir a Jafar. Perdón, a Jafar Jackson. Yo tenía mis dudas, era un poco escéptico porque decía, bueno, este es el hijo de Jermaine, seguro que está enchufado haciendo la peli, seguro que no da la talla, seguro que se queda un poco... no ha actuado nunca en su vida, pero ya te digo, que me tuve que comer todas mis palabras porque es que yo creo que nadie en el mundo hubiese representado mejor a Michael que como lo ha hecho Jafar, pero nadie en el mundo, porque es que ya no solo lo interpreta bien, lo baila mejor, sino que tiene mucho parecido físico, tiene ese aura, esa sonrisa. Me parece que es que yo creo que la elección fue la mejor, fue la mejor. Y al principio él no sabía bailar, bueno, bailaba, pero no bailaba tan bien como Michael, ¿no? Pero él dijo, dadme tiempo, dadme tiempo. Y bueno, pues le estuvieron enseñando los coreógrafos y bailarines de Michael, los hermanos Taluega y alguno más, y se sometió a un régimen estricto y también de entrenamiento y dio la talla, tío. Y es así. Te esfuerzas por algo, lo puedes conseguir. Y eso ha sido lo que ha hecho Jafar. Tema en la película, hablando de los hermanos que no tienen este protagonismo que mucha gente le hubiera gustado que tuvieran, Janet Jackson no aparece en la película y es la hermana de Michael Hmm. que, si no me equivoco, tenía gran relación con Michael. ¿Cómo es que Janet no aparece? Hay muchos que no aparecen. No salen Janet, no sale Revi, que es otra hermana mayor, no sale Randy, que es otro de los hermanos. Realmente no han ofrecido explicaciones. La Toya simplemente dijo que se le propuso y ella pues declinó, no, prefirió no aparecer en en la película y que hay que respetarla. A ver, realmente aquí hay un conflicto muy grande con el patrimonio. Paris, la hija de Michael, tampoco quiso saber nada del biopic porque cuando se le presentó el guión, ella sugirió unos cambios para que la película fuese más honesta y no los tuvieron en cuenta. Entonces Paris dijo, ¿no me tenéis en cuenta? Pues yo no quiero tener nada que ver con la peli. Y además de esto, Paris está denunciando al patrimonio de Michael a los albaceas, a los abogados albaceas, a John Branca, por malversación de fondos, porque cree que están derrochando dinero, se están incautando ahí, están haciendo triquiñuelas y robando millones, ¿no? Entonces, Paris está demandando, no quiere tener nada que ver. Entonces, Janet me da la sensación a mí de que está tirando un poco por el lado de Paris, que hay conflictos legales, no está de acuerdo con ciertos aspectos de cómo se están gestionando las cosas con el patrimonio, con Paris, o sea, con la forma de llevar a cabo la película, a lo mejor con el guión, no se le daba a lo mejor el peso suficiente que ella pretendía, vete tú a saber. Pero de todas formas, seguro que está en este sentido más asociada, más aliada con Paris, ¿no? En el sentido ese de que no quiere tener nada que ver con los abogados del patrimonio de Michael, que en realidad sí que son unos mafiosos y es lo que hay. Hablaremos de este tema también, pero hablando de los hijos de Michael,
Yo, sinceramente, aún no me queda claro del todo porque no soy un experto y tampoco me he informado y muchísima gente que está escuchando esto tampoco. Michael, ¿cuántos hijos tenía? ¿Con quién? ¿Y cómo fue la infancia de estos niños con Michael Jackson? Y si crees que vivieron una infancia como otro niño cualquiera o él murió cuando tenían apenas 10 años. Y a ver, él murió cuando ellos tenían esa edad, pero tiene tres hijos, Michael, ¿no? Tiene a Prince, el mayor, que en realidad no se llama Prince, se llama Michael Jackson Jr. Luego Paris, que es Paris Catherine Jackson. Y luego el pequeño, ese sí que se llama Prince, aunque no lo llaman Prince. Michael lo llamaba Blanket y ahora le llaman Biggie, pero él es Prince Michael Jackson, ¿vale? Entonces, los dos primeros los tuvo con la enfermera de su dermatólogo, con Debbie Rowe, y el otro lo tuvo mediante un vientre de alquiler. Y si tu, la respuesta de si tuviera una infancia feliz, yo te diría que sí, que tuviera una infancia feliz. Una infancia atípica porque no estuvieron todo el rato como nómadas de un lado a otro. Poco vivieron en Neverland, luego estuvieron en Emiratos Árabes, en Reino Unido, luego volvieron a Estados Unidos, estuvieron de un lado para otro sin tener una vivienda estable, ¿no? Fija. Y viajaban con su niñera, con su maestra, que por cierto me llevo muy bien con ella, que se llama Eileen Medalla, que es muy maja. Y, y con Grace Ramba, que era la niñera, que también tenemos trato con ella a través de las redes sociales, también es encantadora. Ostras. Y es que, claro, ahora toda esta gente es muy accesible, ya no es como Claro, antes, ¿no? claro, claro, sí, Han sí. pasado tantos años y bueno, pues en aquel momento era más difícil, tampoco había redes sociales. Ahora están todos en las redes sociales y hablan con los admiradores de Michael y así, ¿no? Y sí, yo creo que tuvieron una infancia bonita. Michael les quería con toda su vida. Ellos tienen un recuerdo de su padre maravilloso y absoluto y lo recuerdan cada dos por tres. Y de hecho siguen mucho el legado de Michael, sobre todo Prince, en cuanto a labor humanitaria, ¿no? O sea, quiero que han tenido un buen ejemplo y lo llevan a cabo en la práctica. Y bueno, es eso, fue una infancia atípica pero feliz, según mi punto de vista. Vamos otra vez a la película porque vemos pues que Michael cuando ya empieza a tener más dinero y tal, pues empiezan a llegar las mascotas en la casa de los Jackson. Vemos a Bubbles, el mono que tenía Michael, vemos una jirafa, vemos una llama. ¿Cómo podemos interpretar esto y cómo es que Michael tenía estos animales en casa? Bueno, Babel realmente no era un mono, era un simio, Un simio. porque los chimpancés, hasta donde yo sé, los chimpancés no son monos, los monos son otros. Los chimpancés son grandes simios o algo así, ¿no? Porque son como un poco más evolucionados, un poco más inteligentes y tal. Aparte no tienen cola, ¿no? Los monos tienen cola y los chimpancés no. Bueno, el caso, la relación de Michael con los animales, pues nació desde que era pequeñito. Michael desde pequeño tenía ratas, tenía animales en casa y creo que él los adoptó de una manera, pues como si fuesen amigos. Michael vivió una infancia bastante solitaria en cuanto a relaciones de amistad, porque siempre estaba trabajando, ¿no? Entonces eh, le permitían a lo mejor tener animalitos, pero no les permitían tener amigos, no le permitían tener amigos porque tampoco podía, ¿no? Vale. Michael estaba todo el día grabando discos y haciendo giras y dando conciertos. Entonces, pues aparte creo que Michael tenía un vínculo muy, muy, muy especial con los animales. Hay una anécdota muy bonita, creo que es de Matt Forger, no me acuerdo ahora, y de un músico de Michael, o de Matt Forger, no me acuerdo que decía que una vez Michael le dijo, ven a casa que te quiero enseñar unas grabaciones que tengo aquí en unas maquetas y tal, y fue al estudio, ¿no? Estaba en el estudio y que Michael tenía en el estudio pues una boa constrictor por ahí moviéndose, una boa de, yo qué sé cuánto medía eso, 4 metros, Ostras. una burrada. Y tenía una llama y él pues iba con la llama a todas partes, estaba el mono por ahí dando vueltas y Michael los trataba pues con toda la naturalidad del mundo. Y hubo un momento en el que le dijo, ven un momento fuera, que te quiero enseñar una cosa. Y fueron a un descampado al lado de la casa y cogió como un poco de pienso en la mano, frutos secos o algo así, ¿no? Michael. Y le dijo creo que era Matt Porker, no me acuerdo ahora, le dijo, ahora no hagas ningún ruido. Y se puso así, levantó la mano, la abrió. Y Michael hizo un silbido
y de repente bajó desde la copa de un árbol un pájaro, un estornino, bajó, se posó sobre su mano y empezó a comer ese pienso, ¿no? Y el otro se quedó alucinando, o sea, viendo como un pájaro salvaje, silvestre, comía de la mano de Michael, un pájaro así, o sea, brutal. Y el otro se quedó pensando, ¿cuánto tiempo le habrá llevado a Michael a entrenar a ese pájaro para que con un simple silbido baje de un árbol y se le ponga a comer de la mano? Y decían, pues eso, que, por ejemplo, el chico este, el músico este, en su casa tenía un gato, ¿no? Y era un gato que era muy de estos gatos que no puedes tocarlos ni acercarte a ellos porque se enfadan o no les gusta que te acerques a ellos porque son muy independientes, ¿no? Y un día Michael fue a su casa, abrió la puerta y lo primero que hizo fue ver al gato y dijo, ¡ostras, un gato! Fue corriendo a él, lo cogió y lo empezó a acariciar y dijo el otro, nunca, nadie, nunca, este gato nunca deja a nadie que lo coja. O sea, eres la única persona que ha permitido que lo acaricie. O sea, no sé, tenía un vínculo muy especial con los animales, no sé por qué, pero es así. Todas las escenas de la película están, o sea, son reales. Todas las escenas que vemos en la película son reales, han pasado en la vida real, porque vemos escenas de todo tipo, obviamente. Es una película de 2 horas. Vemos también, como has dicho, tiene una serpiente en su habitación. Y, Mm. y vemos que pues cada vez que sale con el coche están todos los fans ahí fuera de su casa. ¿Todas las escenas que hay en la película son reales o hay alguna que pues es más inventada o no es tan real? Todo lo que muestran en la película es totalmente verídico. Además, la mayor parte de las escenas están basadas en imágenes reales que se conservan aún a día de hoy. Por ejemplo, hay una escena en la que Michael está con un guante de lentejuelas y una bata de hospital, que fue cuando se quemó de la cabeza, está con el guante de lentejuelas, pues yendo a visitar a otro niño quemado, ¿no? Y está con el guante de lentejuelas ahí agarrando la manito y tal. Sí. Y es como, ostras, esto seguro que lo hacen para blanquear la imagen de Michael. Pues no, hay escenas reales de ese momento, ¿no? Que se han conservado. Y Michael dándole un beso a la llama, ¿no? En el hocico, ¿no? Pues también hay imágenes de Michael abrazando y besando a su llama, ¿no? Todas las escenas de la peli se pueden contrastar con imágenes reales de la vida de Michael. Por eso la peli es tan fidedigna, ¿no? Porque se basan mucho en esas escenas que tenemos, porque por suerte o por desgracia la vida de Michael está totalmente documentada, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay muchas imágenes, muchas escenas de la peli están noveladas, los diálogos están novelados, ¿no? Pero como todas las películas, o sea, Obviamente, sí, sí. obviamente. Y es verdad que hay muchas cosas que se omiten en la película, muchas etapas de la vida de Michael, porque claro, la película empieza con los Jackson Five ya ensayando en su casa. Sí. No te dicen nada no te dicen nada de cuando Michael interpretó la canción de Sonrisas y Lágrimas en el colegio por primera vez, no te dicen nada del nacimiento de Michael, no te dicen nada de, bueno, de muchas cosas. Pero no pasa nada porque, bueno, o sea, las películas se centran en unos acontecimientos y en otros no. Y luego la gente cuando llega a su casa investiga, busca, lee y ahí es cuando aprenden más. Justo en la escena del hospital, y en todo el rato, porque acompaña a Michael, por eso era su guardaespaldas, aparece la figura de Bill Bray, una persona que estuvo con Michael, pues, de pequeño hasta su muerte, básicamente. ¿Cómo fue esta figura? Y yo viéndolo en la peli, me encantó, tío, me encantó el guardaespaldas y me encantó que al final conectase y también fuese amigo de Michael, no lo sabía. Mm. Bill Bray, la verdad es que fue la figura paterna que tuvo Michael en su infancia, más que su padre, mucho más, evidentemente, ¿no? Es una persona que fue contratada como jefe de seguridad y estuvo siempre al lado de Michael hasta que murió en 2005, creo recordar. Siempre, o sea, desde que fue niño hasta que fue adulto, hasta el Michael superestrella que conocemos, él seguía a su lado, Bill Bray. Siendo ya un ancianito, seguía a su lado, hasta que un momento ya como que se medio retiró porque ya era mayor, ¿no? De hecho, la carta en la que Michael le agradece todos sus servicios durante todos los años, esa carta se conserva y es una carta preciosa en la que Michael le dice literalmente que para él fue como un padre, ¿no? Y bueno, pues yo me alegro mucho de que en la película hayan representado también esta relación que tenía con Bill Bray, porque era una persona buena, una persona cariñosa, era una persona amigable y fue un apoyo y una muleta para Michael Jackson durante muchos años. Y bueno, que me parece muy importante que hayan rescatado esta relación, era muy desconocida para el gran público. Nadie conocía Exacto, Si no eres fan yo... de... Hmm. Claro, si no eres fan de Michael, difícilmente ibas a conocer la figura de Bill Bray.
pero ya te digo que siempre ha estado ahí, siempre lo ha acompañado y hasta la etapa de Dangerous History veías imágenes de Michael con Bill Bray, o sea que ya era un abuelito, ¿no? Y era un ex agente de seguridad retirado cuando lo contrataron, o sea, era, bueno, y nada, pues eso, que es genial. Bill Bray era un tipo grande. Hemos escuchado que el hecho de que la familia esté implicada, pues hace que la historia sea más fiel o menos crítica. ¿Crees que es así realmente o no tiene nada que ver? Yo creo que a mí es que, es que vamos a ver, a los medios que les encanta dar por saco, aprovecharon el hecho de que el patrimonio de Michael coprodujese la película para criticarla, ¿no? Diciendo, bueno, si está el patrimonio de por medio, seguro que es un blanqueamiento de su imagen, porque ¿cómo van a decir algo malo de Michael? No, perdonad, disculpad, es que a lo mejor es que no había algo malo que decir de Michael, porque los medios, ¿sabes qué pasa? Que los medios han estado perpetuando durante 3 décadas una imagen monstruosa de Michael, ¿no? Vale. Han estado inventando una imagen ficticia y monstruosa de Michael durante 30 años. Y ahora están enfadados porque esa imagen que han fabricado y que han inventado no está reflejada en la película. Entonces, es como, pues a lo mejor el patrimonio cuenta más verdades de las que habéis contado vosotros en 30 años, ¿sabéis? Yo me alegro mucho de que los hijos hayan estado metidos en medio en la producción, de que los hermanos de Michael hayan estado metidos en medio en la producción de la película, porque ellos van a poder contar anécdotas reales que ocurrieron, ¿no? A lo mejor saben ellos mucho más que vuestros becarios de 22 años que están haciendo artículos de mierda en los tabloides británicos. Digo yo, no lo sé, no lo sé. Es como cuando se escriben libros de Michael. Yo, personalmente, prefiero libros que han escrito, aunque no me guste decirlo, llamarlos fans, prefiero libros que han escrito fans de toda la vida en libros que ha escrito un periodista que ha escrito otros 10 libros sobre otros 10 famosos diferentes. Porque el nivel de profundidad que te puede dar un fan, un admirador, un familiar o alguien del entorno de Michael va a ser siempre mucho mayor que el que te va a dar un periodista que habla de todo y no profundiza en nada. Entonces, para mí eso es lo que ha ocurrido con la película. Vemos que has mencionado varias veces el tema del patrimonio de Michael y también es un tema que si no eres fan desconoces un poco, la figura de John Branca que aparece también en la película. ¿Qué pasó con el patrimonio de Michael? ¿Por qué luego no se pueden y les cancelaron emitir imágenes de los juicios y tal? Bueno, del tema de las acusaciones. ¿Qué pasó con el patrimonio de Michael? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo es este tema? Pues a ver, el patrimonio es un fideicomiso del cual son los albaceas John Branca y John McClane. John Branca de hecho sale en la película, un Sí. abogado de Michael que era muy bueno, era un abogado brutal. De hecho, ya había estado con los Beach Boys, ¿con quién más había estado? Seguro que lo recuerdas tú, que viste la peli, que lo mencionan en la peli. Bueno, con muchos artistas de primer nivel. Había sido manager, ¿no? John Branca. Sí, Ahora cuando mismo están no ahí me acuerdo. sentados lo comentan, sí, sí, sí. Lo Sí, Neil recuerdo. Diamond, creo. Hmm. No me acuerdo ahora. De hecho, es un abogado que le ayudó a Michael a conseguir el catálogo de los Beatles. Le ayudó a Michael también con la negociación para que pusiesen sus videoclips en la MTV. Bueno, pues fue un gran abogado que ayudó a Michael a ser aún más grande, ¿no? En los 80. ¿Qué pasa? Que Michael lo despidió a comienzos del 2000 porque lo investigó a John Branca y encontró sospechas de que podía estar conspirando con Sony, John Branca, para tratar de arruinar a Michael y que Michael se viese obligado a vender el catálogo de los Beatles a Sony. Entonces, Michael lo despide a John Branca. John Branca aparece después, justo antes de la muerte de Michael, y Michael muere, eso es otro asunto, y no había testamento, y aparece John Branca con un testamento de 2002 que dice, mira, sí, tengo yo este testamento en el que me deja a mí como albacea de su patrimonio, de su herencia. Ostras. Y como veis, está firmado con Michael en esta fecha. ¿Qué pasa? Que Michael en esa fecha no estaba en Los Ángeles, como pone el documento del testamento, sino que estaba en Nueva York, que hay imágenes.
Entonces, bueno, hubo un juicio por el testamento, decían que Branca había falsificado el testamento, un abogado, Peter López, muere de repente, un abogado que había tenido Michael también muere, que tenía ahí no sé qué información sobre el testamento. Bueno, se forma ahí bueno, un asunto muy, muy turbio, porque no se sabe hasta qué punto Branca pues, ha podido ser una mano negra para que arruinara a Michael y conspirar con Sony. ¿Qué pasa? En el juicio llegaron a un acuerdo con la familia. Branca se convirtió en el albacea de su patrimonio. Unos años después vendió el catálogo de los Beatles a Sony, algo que Michael luchó contra viento y marea para impedir. Uf. Luego vendió las acciones que le quedaban de Neverland y ahora está vendiendo el catálogo de sus propias canciones, las canciones de Michael, el catálogo Millac, a Sony también. Entonces está como medio desmantelando el patrimonio y sigue siendo la albacea del patrimonio, ¿sabes? Y Paris lo está mandando por malversación de fondos y por robar dinero, porque claro, está pagando a abogados por gestionar asuntos legales del patrimonio, pagando burradas millonarias, pero es que luego les sigue pagando a esos bufetes de abogados sin justificar esos pagos que ya ha hecho previamente. Entonces es como Paris le está diciendo, o justificas estos pagos o estás robando dinero, ¿sabes? Y bueno, es un mafioso. Y aparte hay muchos otros testimonios que no te puedo contar porque involucran a terceras personas, pero que constatan aún más que este tío es un ladrón y un aprovechado y se está aprovechando de la herencia. Aparte lo ves que es un fanfarrón, tío, que colecciona coches de lujo, tío. O sea, Ostras. quiero decir, es el prototipo de tío fanfarrón millonario porque, bueno, en fin, este es John Branca. Hemos visto que, bueno, tiene fotos con Jafar y tal, y fuera de estreno, supongo que esto para la familia no fue de, ¿Cómo? ¿Para la familia? para la familia de Michael, supongo que verlo ahí en el estreno o verlo con fotos de Jafar no fue Bueno, gran él cosa, está ¿no? produciendo la película, John Branca también, él es el que está llevando el patrimonio de Michael. La están produciendo todos, tanto los hermanos están etiquetados también como productores, que yo no lo sabía, pero sí que lo están. Al principio no se sabía. Y bueno, la película está producida por Graham King, por Lionsgate, pero también por el estate de Michael. Entonces, pues bueno, él tiene derecho a estar ahí también, No, como sí, sí, todos. totalmente. ¿Qué, qué parte de la película has echado, o sea, qué parte de la vida de Michael has echado de menos en la primera parte, que entendemos que en la segunda no saldrá? Y, Pues... y supongo que, no sé si la We Are the Wall sale en la película, no sale en la película por un tema de que pues también da para una película, ¿no? El tema de We Are the Wall. ¿Has Mm. echado de menos esto, por ejemplo? Sí, yo creo que fue lo que más eché de menos, We Are the World, porque Vale. me parece el evento más significativo que Mm. tuvo Michael, además de su propia carrera, en los años 80, que es en el periodo en el que se abarca esta película. Me parece tan icónico We Are the World. O sea, tú sí tienes que decir, dime una canción de los 80. La mitad de la gente te va a decir We Are the World, porque fue un himno que recaudó más de 60 millones para África, ¿no? Para paliar el hambre en África. Entonces, quiero decirte, es una canción aparte compuesta por Michael, junto a Lionel Richie, y me parece un himno. A lo mejor fue complejo haberlo grabado para la película por tema de derechos de otros artistas que tendrían que haber representado en Ah, la claro. película y a lo mejor no había manera de hacerlo. Pero joder, aunque sea una mención, tío. Hmm. Mencionar en el diálogo, en el guión, mencionar, pues, oye, no sé qué, el We Are the Wall ha sido un éxito, hemos recaudado tanto para África, muy bien, pasamos y hablan de otra cosa. ¿Sabes? Mencionarlo, pero es que ni eso, no sé. No sé, a lo mejor hay algo que no sabemos y ojalá saber algún día porque ni siquiera lo mencionaron. Pero bueno, no creo que haya sido porque no hayan querido, ¿eh? Porque es algo positivo, ¿no? O sea, no sé. Totalmente. Pero sí, yo creo que fue lo que más eché de menos, We Are the World. Y bueno, también Capitaneo, también, yo qué sé, The Wiz, la película. Hay muchas cosas, ¿no? Que no salen en esta peli, pero es que abarcarlo todo, tío, en 2 horas, muy difícil, muy difícil. ¿Crees que en la segunda parte, en la segunda película de Michael, qué vamos a ver en esta película? ¿Esperas grandes cosas? ¿Crees que va a tener un buen cierre? Supongo que en esta segunda parte van a ser las canciones más míticas, las canciones que a muchísima gente Mm, echa de menos. Por ejemplo, Men in the Mirror supongo que saldrá
Yo intuyo que al final, con la muerte y tal, ¿cómo crees que será esta persona? Pues mira, no sé de qué forma van a enfocar la segunda parte, pero en esta primera hemos visto el auge de la estrella, ¿no? Cómo Michael llega al Bath Tour convirtiéndose en la mayor superestrella de la historia, ¿no? En el Bath Tour, en el pico, o sea, yo creo que es el pico de su fama a nivel artístico, diría yo, ¿no? A nivel superventas, está en el Bath Tour. Luego empieza, empiezan las desgracias. Y yo creo que en esta segunda parte, en la secuela, que creo que se habla de abril de 2028, su estreno, vamos a ver un poco la caída en desgracia, ¿no? Caída en desgracia entre comillas, porque él sigue sacando discos que son éxitos rotundos, ¿no? Discos como, además de Bad, que tienen que continuar con Bad en la secuela, porque falta Man in the Mirror, falta Smooth Criminal, creo que han grabado cosas de Another Part of Me, etcétera, etcétera. Falta Dangerous con Black or White, con Jam, con un montón con Heal the World. Es que falta History con They Don't Care About Sí, Us, falta con esto. Scream, con Air Song, con. Es que faltan, con You Are Not Alone, es que faltan tantas cosas. Ujú. Entonces yo creo que la segunda parte van a intentar meter, no sé de qué forma, las acusaciones, porque yo me enfado, es que si no tratan el asunto de las acusaciones en la segunda peli, ya sí que, ahí sí que me Sí. parecería mal, Yo ahí sí creo que que me lo tienen que. parecería mal. Sí, lo tienen que tocar, yo creo, sí, sí. Si no pueden, si no llegan a ningún acuerdo legal para hablar del tema Chandler, del tema del 93, por lo menos que cubran el juicio, que en el juicio no tienen ningún acuerdo de confidencialidad. Pueden hacer un drama judicial, pueden representar el juicio, ahí pueden hablar lo que quieran. Y lo que mola es que en el juicio también se abarcan las acusaciones originales, también se habla de ello. Entonces, pueden, aunque sea mezclarlos, a mí me da igual, mientras hablen de ello, aunque mezclen un poco ambos casos o que metan pinceladas, a la gente le da igual que si 93, que si juicio, da igual, la gente quiere saber que ha habido una acusación y quieren saber qué ha pasado con esa acusación, ¿no? Entonces, tienen que hablar de las acusaciones, como es lógico. Em, y luego, pues me imagino que entrarán en más problemas de deterioro emocional, de deterioro por las acusaciones, sobre todo, por la prensa, por el acoso mediático, por el bullying que sufrió debido a la, yo qué sé, vorágine mediática en la que se vio inmersa Michael y por ese acoso Claro. sistemático de la prensa, ¿no? O sea, eso fue destructivo para su salud emocional, ¿no? Entonces, creo que esto sería muy importante representarlo en la peli. Quiero que rescaten, ojalá, escenas del caso del 93 que eran bastante oscuras, pero me gustaría una peli oscura, me gustaría una peli, un drama judicial, no algo para todos los públicos como es la primera. Que está guay, ¿eh? Que yo creo que la primera es la película que le hubiese gustado a Michael, porque pueden ir los padres a verla con sus hijos. Es genial, eso a Michael le hubiese encantado, porque a Michael le gustaba mucho que su arte llegase a todas las edades, que fuese un artista intergeneracional, ¿no? Y eso yo creo que a Michael le hubiese encantado. Pero yo quiero una segunda parte más dramática, por favor. O sea, que se vea ya realmente el porqué de su deterioro mediático, el porqué de cómo Michael llegó a ser lo que fue, llegó a tener esa imagen que muchos tienen de él. Me encantaría verlo representado. No sé, ojalá lleven por ahí y la muerte, pues que tampoco ensañen mucho en las causas. Yo no creo que hagan algo muy, muy turbio de su muerte, ¿no? Fíjate, en la peli de Amy Winehouse, la peli acaba con que ella, pues, como que sale de la clínica de rehabilitación y va a encauzar su carrera y no dicen nada, te dicen, al final murió en su casa, tal, como de una sobredosis, no sé qué. Ella se mira en el espejo y ya como que lo dejan ahí en el aire, ¿no? Entonces, yo creo que con Michael van a hacer algo así, que lo van a representar como que queda en el aire lo que pasó, te lo dirán, a lo mejor te lo ponen con alguna frase o te Vale. mostrarán cómo ha terminado su legado a nivel con el paso de los años y tras su muerte, pero no creo que ahonden ahí. Tema amoroso, en la parte uno no hemos visto una representación bueno, pues esta época de Michael, ¿no? Si tenía pareja, si no, si se enamoró, si tuvo algún ligue, ¿por qué crees que no ha salido? Y si en la segunda esperas que salga.
Y relacionado con esto, ¿cómo fue también la vida amorosa de Michael? Porque en el primer episodio lo hablamos muy por encima, pero ¿cómo fue? Michael en la época en la que está representada esta película realmente no tenía mucho romance. Sí que es verdad que se le relacionó con Brooke Shields, con Tatum O'Neill, pero no llegaron a ser más que novias imagen, ¿no? Como que iban juntos, como que se dice que hubo algún beso y tal, pero hay que tener en cuenta que se gustaban y todo esto, pero no era una relación formal como tal, ¿no? Vale. Realmente, a ver. Michael era una familia, los Jacksons, que tenían unas convicciones religiosas muy, muy, muy arraigadas, ¿no? Eran testigos de Jehová, ¿vale? Y los testigos de Jehová tienen unas creencias que son muy restrictivas. Realmente ellos pues es lo típico, pues de no tener relaciones hasta el matrimonio. Aparte son muy restrictivos a nivel espectáculo, a nivel imágenes, a nivel todo. Y aparte Michael creía muchísimo. Michael era de los que iban puerta a puerta llevando pues las enseñanzas de Jehová y todo eso, ¿no? Yo no sé muy bien en qué consisten, ¿no? Porque no he adentrado mucho en los testigos de Jehová. Pero es eso, iba con su madre. De hecho se grabó para la película eso de ir por las puertas llevando pues la palabra, ¿no? Por así decirlo. Y claro, en los testigos, o sea, para los testigos de Jehová tú no puedes tener relaciones hasta el matrimonio. Por eso Michael quería casarse ya cuanto antes Claro. con Lisa Mari, ¿no? Y por eso Michael le pidió a Lisa Mari, según cuenta la propia Lisa Mari en su autobiografía, le pidió, vamos a tener ya relaciones porque quiero ya tener relaciones, ya, ya. Y ella le dijo, Michael, estoy casada, perdón, estoy casada. O sea, Lisa Mari estaba casada o sea, cuando empezó con Michael, ¿no? Se divorció de Michael para casarse literalmente con Michael. Perdón, se divorció de su pareja Para casarse con para Michael. casarse con Michael. Y fue ahí, o sea, Michael realmente empezó con Lisa Mari y no tenía experiencia en este ámbito, ¿no? Tan íntimo con una mujer. Y esto lo contó Lisa Mari en su autobiografía, aunque sea una intimidad, bueno, me parece que humaniza más a Michael y es así, o sea, tampoco pasa nada, a lo mejor somos nosotros los que somos muy precoces, ¿no? Totalmente. Depende desde qué prisma se enfoque. ¿Crees que la figura de Michael Jackson en tema amor o tema así era un poco extraña o él quería ser también así poco extraño? Porque mucha gente, bueno, la gran mayoría ve como a Michael una figura extraña, aparte de, bueno, lo grande que es, pero sí un poco extraño en este tema, ¿no? ¿A qué te refieres con que Michael era una figura extraña? No sé, yo cuando veo vídeos de Michael y tal, pues con los niños o a veces con amigos, sí que veo que es un poco extraño, ¿no? Su forma de expresar, su forma de tal, y no lo veo, sinceramente no lo veo con novia o casándose, no sé. Eh, pues mira, te diré que algunos guardaespaldas cuentan cómo llevaban novias a la habitación de Michael cuando estaba de viaje, la recogían en el avión, los guardaespaldas no podían saber ni siquiera su nombre, las llamaban Flor o las llamaban tal, porque no podían saber su nombre para evitar que luego esas personas fueran a los medios de comunicación a vender historias, ¿no? Entonces la recogían, la llevaban a la habitación de Michael, estaba el tiempo X y luego la llevaban de vuelta y la tal. Entonces, es así, o sea, realmente que nosotros no sepamos que Michael ha tenido novia ha sido porque él ha sabido a lo mejor preservar esa intimidad Vale, y vale. para evitar que nos enteremos, para que luego ellas no vayan a los medios de comunicación como ya hicieron en el pasado. O sea, te recuerdo que Michael, antes de tener demandas de abuso sexual, Michael tenía bastantes demandas de paternidad por mujeres que decían que sus hijos eran de él. Bueno, pues quiero decirte que yo tampoco me creo que esas demandas tengan un criterio muy realista o veraz, ¿no? Pero bueno, quiero decirte que Michael estaba un poco ya escaldado en este asunto y decía, vamos a firmar un acuerdo de confidencialidad, porque es que mejor que nadie sepa nada de lo nuestro, porque es que si no, como todo Dios me está vendiendo y está yendo a los medios a contar burradas, pues yo no quiero que tú seas otra persona más. Y por eso la gente no se entera de lo que pasaba en la vida íntima de Michael. Como experto y especialista que eres de la vida de Michael y tal, ¿podrías explicarnos un poco cómo era, por ejemplo, un día de Michael? ¿Tú sabes que sus hobbies, qué le gustaba hacer, cómo se comunicaba, ¿no? con esta gente? Porque no sé si en esa época había tema WhatsApp, había estas cosas, cómo se No, comunicaba. claro. No había. Se comunicaba mucho por fax. Hay decenas y decenas y decenas de Vale, faxes
de faxes, ¿no? El plural de faxes, de Michael enviándole pues a sus amigos, a familias, ¿no? De amigos, a productores, de todo tipo, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo era su día a día? La verdad es que Michael pasaba mucho su día a día trabajando de gira, grabando discos, haciendo, pues, viajando. Ten en cuenta que las giras de Michael a veces duraban 2 años, o sea, era una burrada lo de las giras de Michael. O sea, Buah, tenía fechas, yo no me acuerdo ahora cuántas fechas, pero a lo mejor una gira tenía 70, 80, 90 conciertos. buah, No era como ahora que hacen 15, 20 conciertos y se acabó. No, no, las giras de Michael a veces duraban 2 años. flipas. Era brutal. Y grabando discos, discos que también estaba grabando los varios años. Y luego, pues cuando tenía tiempo libre iba a Neverland. Que Neverland, pues tampoco te creas que lo pisaba mucho. Ah, yo Y pensaba que estaba ahí viviendo en Neverland. no, Michael vivía por todo el mundo. Vivía Vale, por todo el vale, mundo. Había grabado un disco en Nueva York, pues se pasaba medio año o ciertos meses en Nueva York. Cuando vale. podía, iba a Neverland o cuando no, estaba de gira. O sea, quiero decirte, sí, vivió en Neverland, evidentemente, pero No, sí, sí, claro. eh, había muchas etapas en las que no se encontraba en el rancho. De hecho, fíjate, una de las acusadoras, la madre de Wade, dijo que de 14 veces que estuvo en el rancho, o sea, Wade acostumbra a decir que Michael abusó de él cientos de veces, ¿no? En Neverland. Pero, pero la madre de Wade dice que en Neverland estuvieron 14 veces, de las cuales Michael solo estaba en el rancho en 4 de esas ocasiones. O sea, quiero Imagínate. decirte, Michael abría el rancho y todo para que la gente entrase y era un parque de atracciones, sobre todo para niños desfavorecidos que iban con asociaciones de benéficas, ¿no? Y allí el día a día en el rancho, pues era diversión, era pues tenía todo tipo de actividades de ocio, ¿no? Parque de atracciones, tenía un castillo para jugar a los globos de agua y con las Super Sockers, con las pistolas, Mm. tenía un zoo, tenía un cine, le gustaba mucho el cine, tenía una sala de arcades para jugar a videojuegos, tenía una sala de donde ensayaba para grabar, tenía, bueno, pues yo qué sé, tenía pues donde poder ser un poco feliz, porque fuera de ese recinto era Michael Jackson para todo el mundo, no podía salir a la calle, no podía ir a visitar un parque de atracciones o ir a visitar ni cualquier sitio sin que se le echasen encima, tanto la prensa como los fans. O sea, era inviable visitar cualquier lado sin... Entonces, por eso construyó eso un poco en su casa. Perdón. Siempre Eso está. básicamente era el día a día. Has dicho que no siempre estaba presente en Neverland y cuando no estaba, que él invitaba a niños y tal a estar en Neverland o cómo funcionaba. Sí, visitaban pues con asociaciones como Make a Wish Ah, vale, y vale. iban a visitar Neverland pues para tener un día, esos niños con bajos recursos pues para tener un día feliz en el rancho y visitarlo, pero muchas veces Michael ni siquiera estaba en el rancho. Vale. Bueno, para acabar un poco, ¿cómo crees que Michael se hubiera tomado esta película? ¿Crees que le hubiera gustado o no? Y si Sí, crees que al yo final creo que le habría dejó encantado. buenas expectativas. Sí, mira, fíjate, a mí no paran de llegarme mensajes de amigos o de gente que conozco que ni siquiera es fan, o sea, le puede gustar más o menos Michael, pero es totalmente ajena a esto, ¿no? Y te dicen que les ha encantado, que se han emocionado, que se han divertido, bueno, que lo han disfrutado, ¿no? Y que está muy bien representado, que Jafar es espectacular. Yo sí que es verdad que vuelvo a repetirlo, recomiendo a la gente verla en versión original, aunque tengan que leer subtítulos. Para mí, a lo mejor es que estoy yo muy acostumbrado a la voz de Michael, pero la experiencia de ver a Michael, de ver a Jafar en la película, es otra si la ves con el doblaje. Que no quiero decir que el actor de doblaje sea malo, simplemente la voz de Michael era tan peculiar y tan dulce que interpretarlo un chico normal nunca va. Es como si yo hablo así, ¿sabes? Que se nota que estoy forzando la voz para parecer más aniñado o más afeminado. Y no tiene nada que ver. Michael no la forzaba hasta ese punto, ¿no? Sí que es verdad que Michael podía hablar más grave, un poco más de hombre, y podía hablar un poquito más sutil, más. Pero no tiene nada que ver. O sea, era voz natural. Aunque fuese más dulce y más aguda, era natural. No la forzaba. Y eso se nota, o sea, en español es muy difícil de hacer. Y yo creo que a Michael le hubiese encantado, porque es una película que pueden ver padres, pueden ver hijos, no hay palabrotas como tal, no hay violencia como tal. Sí que es verdad que se ve algo, ¿no? Que ya os podéis imaginar, pero
pero me parece una película que los momentos de acción musical y acción, sí, eso, artística, están muy bien representados, es frenética en ese sentido, en el que pasa. Sí que es verdad que la peli tiene cosas a favor y cosas en contra, ¿no? Tiene momentos, tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero yo creo que pesan mucho más los puntos fuertes, o sea que yo creo que a Mike le habría gustado. Y es un pepinazo, ya solamente hay que ver las cifras, o sea, es el biopic más visto en su estreno de la historia, por algo será. Y como no, como has dicho, la prensa lleva 3 décadas con este tema y machacando a Michael. ¿Cómo has visto cómo ha recibido la prensa la película y las críticas que ha habido de gente que, bueno, que le gusta el cine, la ha criticado? ¿Cómo has visto estas críticas? Pues mira, la prensa ha enterrado a la película, la han denostado, la han mandado al fondo, la han mandado al fondo del abismo, toda la crítica profesional. ¿Por qué? Porque viene de los medios de siempre. Las críticas, y aparte ya me fijé, vamos a ver de qué medios viene esta crítica. The Guardian, Variety, que está obsesionado últimamente Variety con Michael, no sé por qué. The Guardian, Variety, el Daily Mirror, The Sun, viene todas de la misma prensa, de los mismos medios que llevan 3 décadas, más de 30 años dando por culo a Michael, pero bien, ¿eh? Pero bien, ahí sin protección, ¿eh? Para que lo sientan bien, Michael. Entonces, si Michael ya desde la época thriller, los medios han estado humillando, denostando, criticando y burlándose de Michael. El disco de Bad lo enterró la crítica, lo enterró el disco de Bad, el disco Dangerous, el disco History, Invincible, ya ni te cuento. O sea, esto no iba a ser diferente realmente. O sea, no están criticando la película, están criticando a la persona. ¿Por qué? Porque les jode, que es lo que contábamos antes, que esa visión que ellos han perpetuado en los medios, monstruosa y decadente de Michael, que le han inventado ellos. Les jode pues que no se vea reflejada en la película. ¿Por qué? Porque les jode la realidad y ya no saben diferenciar lo que es real y lo que no. Y ahora esos medios los llevan pues gente joven que ha crecido leyendo esas noticias y piensan que Michael es así. Y sorpresa, Michael no era así, no era como te lo han vendido, era de esta forma. Y todos los que hemos estudiado la vida de Michael, todo su entorno, todas las personas que han convivido realmente con él, están de acuerdo con esta película porque saben que Michael está representado muy fielmente, mucho mejor de lo que cuentan cualquier medio de comunicación. Bueno, como esperando, ¿no? Ya la segunda película, esperemos que sea una buena película. Muchísimas gracias otra vez por venir aquí a Sí. explicar un poco este tema de la película y tal. Muchas gracias, de verdad. No, nada, muchísimas gracias a ti, es un placer y cuando salga la segunda película espero que estemos aquí comentándola Y y tanto. seguro que nos va a gustar. Pues muchas gracias a todos por ver. Suscribiros si no estáis al canal. Os dejaré los canales y las redes de Fey por descripción. Así que muchas gracias a todos por ver. Gracias a ti, tío.